Record. Bueno, entonces, veníamos diciendo que quien investiga, quien razona inductivamente, parte de singulares, de realidades singulares. ¿Mm? Marino Faramaggi, ¿quién es? Marino Faramaggi, me está solicitando alguien. ¿Cómo es el apellido? Faramaggi. Es Ivo. Es Ivo. Listo. Ahí está. Gracias, Rosario. Bueno. Hola, Ivo, ¿nos escuchás? Ahí está. Sí, Claro, está bien, sí. Yo nunca retuve el apellido de Ivo y no caía. Era él. Soledad está entrando también. Muy bien. Bueno, perfecto. Estamos en carrera otra vez, gracias. Ok. Quien razona inductivamente parte de singulares. Cambiemos de ejemplo. Un biólogo. Hoy decíamos de las gaviotas. Bien, se va a poner a estudiar una comunidad de gaviotas. Tiene que empezar a estudiar de a una gaviota o de a dos, de a tres gaviotas. ¿Por qué? Y porque él quiere saber qué conducta tiene una gaviota, que vive en tal lado, ¿no? Y bueno, pues que se vaya a hacer un estudio de campo, así se llama. Se instala un campamento ahí donde están las gaviotas, filma, toma notas, dibuja, saca fotos, graba, observa. Observará primero 3 gaviotas, después 5, después 50, después 500. Es decir, cuantitativamente esto va creciendo, pasa de singular a particular a universal. Acá concluye, es decir, esto sería el principio y esto sería la conclusión. ¿Sí? La conclusión de un biólogo, de un médico, que está investigando, que está razonando inductivamente, son cada vez más generales las conclusiones, ¿sí? Hasta el buen día que llega a escribir un tratado sobre las gaviotas del mar argentino. Y el médico haga un tratado de anatomía, gracias, sobre los músculos del antebrazo. Pero ya después, cuando haya investigado mucho, ya va a ser un tratado para los músculos del antebrazo de toda la especie humana. Ahora, ¿por qué decimos que las conclusiones van a ser probables? Ah, ya lo borré. Las conclusiones, ¿se acuerdan que el inductivo eran probables, no? Me acaban de traer un mate excepcional. Muy bien. ¿Por qué son probables? ¿Qué les parece? Pensemos en estos dos ejemplos del médico y del biólogo que estudia las gaviotas. ¿Por qué será probable la conclusión? Porque no va a poder conocer a todas las gaviotas. Exacto. O sea, va a poder estudiar un grupo grande, pero no la totalidad de los animales. Perfectamente. ¿Qué opinan de lo que dice Carmela? De a uno, ¿qué pasa? Están mudos hoy. ¿Lo comparten? ¿Lo entienden? ¿No lo comparten? ¿Puede seguir avanzando la investigación sobre las gaviotas? Después de que sacó el tratado de las gaviotas. ¿Puede aparecer? Perdón, Matías. No, esa es por una de las razones, porque siempre puede ir avanzando, ¿no? Y claro, esa comunidad de gaviotas, mañana, el año que viene, puede presentar una anomalía o no en la conducta. Y sí. Puede hasta evolucionar. Puede evolucionar o puede verse afectado contingentemente por algo. Por ejemplo, un agente contaminador. Sí, Agustín. No, eso iba a decir que factores externos puede ir modificando. ¿Puede modificar la conducta de una especie un factor externo? Sin duda. Contaminale el ambiente ese donde vuela la gaviota, caza, hace nido, contamináselo,
por un desecho industrial y vas a ver si no cambia el patrón de conducta. Y sí, por ahí puede variar la alimentación, puede presentar una pigmentación distinta en el plumaje porque tiene afectada lo que come, los mariscos que come, no sé qué come la gaviota, sí, creo que sí. ¿Sí? Puede ser. ¿Y qué tiene que hacer ahí el biólogo? Y tiene que generar un cambio en la conclusión. La conclusión está, ¿se ve? ¿La mano? Sí. La conclusión cambia. Es contingente. Es probable. Es probable, como dijo Carmela, es probable que todas las gaviotas se alimenten de tal modo y tengan tal pelaje y tengan tal comportamiento. Eso es lo que se llama, vamos ahora un poquitito más macro, más grande. La biología, la medicina, la bioquímica, todas las ciencias que trabajan inductivamente tienen lo que se llama un paradigma científico. ¿Qué es un paradigma científico? Bueno, después de tanto investigar y tanto establecer leyes, aparece un sistema y un modo de pensar esa ciencia. ¿Mm? Cuando ya no solamente un biólogo o un médico, sino una comunidad de científicos biólogos y una comunidad de científicos médicos han investigado durante muchos años y decenios, a veces más de un siglo, una realidad X, se genera un paradigma de conocimiento, donde ya todos están de acuerdo, porque sus conclusiones las van compartiendo unos con los otros, y arman un sistema todavía más grande y general de conocimiento. ¿Sí? Bueno, a veces durante muchos siglos una misma ciencia goza de un paradigma seguro, en donde todos están de acuerdo, y todos siguen investigando, pero en base a ese mismo paradigma. ¿Sí? De marco de referencia. Hasta que un día puede aparecer, como hoy decía Carmela, hoy también decía Agustín, una variante. ¿Por qué? Y porque se siguió investigando y apareció una anomalía. La gaviota del mar Argentino, por ejemplo, estamos diciendo eso, que presentaba una regularidad X de apareamiento, de reproducción, supónganse, hay en una localidad del mar Argentino la gaviota empezó a presentar una anomalía. Y no se sabe muy bien por qué. Entonces, ¿qué hace ese dato? Genera una disrupción en ese paradigma y una variante. Entonces todo el paradigma se pone en crisis. ¿Por qué? Y porque no se puede explicar por qué la gaviota hace eso. La gaviota, imagínense, para variar de costumbres no pide permiso a la ciencia, ¿no? No está ni enterada de lo que es la ciencia. Eso ha pasado en la historia de las ciencias muchas veces, el cambio de paradigma. ¿Sí? Por supuesto que pasan cosas mucho más difíciles de explicar que esta pavada que yo estoy haciendo con la gaviota. ¿Eh? ¿Sí? Hay un libro de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Que se llama La historia de las revoluciones científicas. La historia de las revoluciones científicas. Él casualmente analiza por los distintos periodos que va pasando un paradigma científico, ¿no? Y lo interesante que resulta es cuando ese paradigma sufre esto que yo estaba diciendo, una anomalía, ¿sí? Y digamos, vulgarmente decimos, el sistema que cerraba ahora no cierra porque hay algo que lo hace no cerrar, que no se puede explicar ese paradigma, y entonces genera una revolución. Hasta que muchas veces la revolución es tal, lo pone tan en crisis a ese paradigma estable de investigación inductiva, que hay que generar un paradigma nuevo para poder explicar esa anomalía. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en la física con Einstein, ¿no? Einstein, ¿por qué es un genio Einstein? Porque tenía todos los pelos así como en la foto, no. Einstein es un genio, entre otras cosas, porque tuvo que plantear un paradigma nuevo para entender la física. ¿Sí?
Es decir, la física de Newton, que hasta el siglo XX gozaba de excelente salud y se explicaba todo desde la física, desde el sistema newtoniano, bueno, a partir de la teoría de la relatividad especial, etcétera, etcétera, Einstein empieza a ver que el universo hay cosas que la física de Newton no lo podía explicar. Entonces generó un paradigma nuevo. ¿Está? Bueno, esto es gracias a qué. Las conclusiones en un sistema inductivo son siempre probables. ¿Por qué? Porque el secreto en entender el por qué está en el punto de partida. Como el punto de partida de la inducción es siempre una cosa singular, lo singular siempre es contingente, nunca es necesario. Eso, anotarlo con colores. ¿Por qué el razonamiento deductivo tiene conclusión necesaria? Y porque parte de cosas universales. Todo hombre es mortal. Eso es un universal. Y lo universal, casi siempre, es necesario. Por no decir siempre. Todo hombre es mortal, siempre es así. Necesariamente es mortal. Al ser un ser compuesto, corpóreo, etcétera, 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 se muere, porque tiene un cuerpo, bueno, ¿no? Por eso que se puede llegar en la deducción a una conclusión necesaria. Pero en la inducción, como yo no parto nunca de un universal, sino que parto de la observación de un singular o de un grupo de singulares, un particular sería, un grupo de gaviotas, por ejemplo, 6 o 5 brazos que me han traído acá para que estudie. Eso, como es una singularidad, es una contingencia, es decir, puede, lo que está pasando en ese brazo, lo que está pasando en esa gaviota, puede ser como no. La conducta de una gaviota, la realidad de un singular nunca es necesaria. Sobre todo en lo que tiene que ver con lo fenoménico. ¿Qué sé yo si esta gaviota siempre se va a comportar del mismo modo? Hoy Carmela hablaba de evolución. Bueno, ahí tenés otra página, ¿no? Que es un poco más larga, ¿no? Es difícil que una comunidad científica llegue a ver una evolución genética. Pero sí puede llegar a haber una alteración genética. Por radiación, supónganse, por lo que sea. No sé si logro explicarme con esto. Bueno, seguimos un poquito más. Claro, entonces, en base a esta comparación que hicimos, claro que las ciencias, en sentido inductivo, las ciencias que razonan inductivamente partiendo de singularidades, por supuesto que nunca van a tener conclusiones cerradas y definitivas. Y por supuesto que siempre va a haber que seguir experimentando. Porque cuanto más se abra el campo de indagación, mayor probabilidad de variantes que no aparecieron en un principio va a haber. Este tipo de ciencias, las que razonan de modo inductivo, la gran mayoría no han llegado a agotar ni siquiera la mitad del objeto que han pretendido estudiar. Repito, la mayoría de las... Claro. Sí, Soledad. No, justo estoy mirando porque agarré pero bueno, para gastar las hojas no importa, un cuadernillo que justo tengo como un resumen de María Jesús Martín Díaz, que explica sobre la enseñanza de las ciencias, digamos, y para qué funcionarían, digamos, ¿no? Uh-huh. Y hay una parte que dice, ¿no? Que dice que las ciencias no es un cuerpo acabado de conocimientos, es un proceso de construcción de conocimiento e interpretaciones,
y existen preguntas para las cuales las ciencias no han encontrado respuesta. Ahí por ahí está esto de la inducción, digamos, que todavía no, el objeto de estudio no ha acabado. Muy importante eso, Soledad. Muy importante eso que estás leyendo. En dos sentidos. Primero, en el estrictamente científico. La biología, por ejemplo, confiesa no haber estudiado sistemáticamente ni siquiera la mitad de las especies que existen. Lo sabe cualquier biólogo eso. La biología viene desde Aristóteles, ¿eh? No tiene 100 años la biología. Tiene muchísimos siglos. Hace un tiempo leía, no me acuerdo dónde, que de murciélagos solamente en América hay 150 especies. De murciélagos, nada más. ¿No? La astronomía parece que cada vez supiéramos menos. A mí me encanta la astronomía de aficionado nomás. Pero la astronomía, que también es milenaria, ya estos presocráticos que ustedes están estudiando, eran todos Anaxágoras, eran todos astrónomos. ¿Eh? Ni hablar de los árabes y de los orientales, que han hecho una astronomía exquisita. Los egipcios también hacían muy buena astronomía. Con la astronomía hemos llegado acá a la vuelta de la esquina. No sabemos prácticamente nada. Apenas estamos explorando con algunos robots planetitas que tenemos por acá cerca, que se ven a simple vista. Hoy a la noche salgo al patio y veo Júpiter, Marte, Venus. Pero sabemos muy poco. Muy poco. De genética, la genética es una ciencia novísima, la que estudia los genes, estudia los cromosomas. Recién hace, ¿qué estamos? En 2020 ahora, hace 20 años hemos descubierto lo que es el genoma humano. Cómo está codificado el ADN humano. Recién hace 20 años. Muy poco sabemos. Primera cosa, en base estoy todo partiendo de lo que decía nuestra compañera. Primera cosa. ¿Te animas a leerlo otra vez ese fragmento, Soledad? Sí. Dice, o sea, ella lo que hace es parte como de premisas, ¿no? Sobre qué es la ciencia. Entonces, una de ellas es que las ciencias no es un cuerpo acabado de conocimientos. Es un proceso de construcción de conocimientos e interpretaciones. Existen preguntas para las cuales las ciencias no han encontrado respuesta. Ahí, perfecto. Bueno, primero, no es un cuerpo acabado de conocimiento. Ojo, esta sí es un cuerpo acabado. La deductiva sí, la matemática claro. Sí. Claro. Esto como que lo vinculaba con muy bien. Con el razonamiento inductivo, porque justamente es sobre la didáctica de las ciencias naturales. Perfecto, perfecto, muy bien, certísimo, muy bien, exactamente. Ahora, otra cuestión. Yo empecé hablando de lo estrictamente, lo que atañe estrictamente a una ciencia. Si esto lo abrimos a la realidad toda, también tenemos que advertir que si cada ciencia no ha podido agotar su propio objeto de estudio, mucho menos puede pretender agotar toda la realidad. Ustedes como futuros profes de filosofía también se van a encontrar con esto. Hay no sé cómo llamarle, si se quiere es casi una superstición popular, de creer que la ciencia lo tiene que explicar todo. Cientificismo se llama eso. ¿Sí? Está instalado en nuestra cultura, cuando digo vulgar es común, a eso me refiero, vulgar, vulgus quiere decir común. El hombre de la calle, todos nosotros, el ser humano común que va a la escuela, que va a la oficina, que va al supermercado, que mira televisión, está acostumbrado a creer que en realidad la ciencia algún día va a explicar todo. Es un error gravísimo ese. Porque toda ciencia es muy limitada. No solamente porque no conoce su propio objeto de estudio hasta el final.
como recién decíamos de la biología, o de la astronomía, o de la genética. Sino que además, la realidad, esa que vivimos todos los días, el universo, es mucho más grande que todas las ciencias juntas. ¿Sí? Nos pasa muchas veces que el alumno en filosofía o en teología cree, por ejemplo, un error muy común, cree que lo que las religiones creen son cosas que la ciencia todavía no ha podido comprobar. Esa es otra de las supersticiones que hay. ¿Sí? Una superstición atea es esa. ¿Sí? Que creen que los que creemos en Dios es porque no nos explicamos cosas científicamente, entonces Dios sería una especie de bolsa donde ponemos todo lo que no tiene explicación científica. Bueno, ahí, después en tercer año nos vamos a ocupar bien de ese tema en nociología, ¿no? No. La ciencia explica o intenta explicar lo que se puede conocer a través de la ciencia, que de la realidad del universo es una parte muy chiquitita, pero vuelvo a repetir, está eso ya en segundo año, creo, en Filosofía de la Ciencia 1, que lo tiene el año que viene, ya lo van a estudiar como un vicio intelectual que se llama cientificismo. Que eso ha sido Sí, promocionado. no, digamos, la ciencia interpreta la realidad, no representa, digamos, la totalidad. Sí, no, realidad. además interpreta una parte de la realidad. Una parte de la realidad, sí. Es común encontrar en los científicos el vicio de querer explicar todo por su disciplina. Le pasa a los psicólogos mucho, que se creen que toda la conducta humana se explica desde la psicología. No, señor. No, señor. Claro, profe, yo recuerdo un amigo psicólogo que me decía, sí, yo todas las preguntas que quise, o que todas las respuestas que busqué en la religión me las dio la psicología. Digo, qué equivocado, ¿no? Que está. Sí, sí. Es como cuando tratamos de ajustar un tornillo con el tramontina del primer cajón de los cubiertos, lo mismo, no, está mal. Es como Claro. revolver la sopa con un destornillador, no tiene que ver, no. En realidad Claro. no sé qué buscaba en la religión, no. Claro. Es más, mirá, yo conozco grandes sacerdotes que son psicólogos, no. Mm. Sí, yo Son también. cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Sí. Muy distintas. Sí. Otro tema importante que nombró recién Soledad, la palabra interpretación. Ciertas ciencias interpretan. La historia, por ejemplo. La historia sí, es una ciencia típicamente interpretativa. Pero usted, la matemática, ¿qué quiere interpretar? ¿Cómo interpreto la regla la tabla del 5? No, la tabla del 5 dice una cosa, usted no podemos interpretarla de diferente manera. No. El teorema de Pitágoras, ¿cómo lo interpretamos de distinta manera? Sí, lo podemos demostrar de distinta manera, eso sí, claro que sí. Claro que sí. Sí. ¿Qué sé yo? El principio de la inercia en la física de Newton. O el principio de la fuerza gravitatoria. ¿Y cómo lo voy a interpretar? No hay ninguna interpretación ahí. Es una cuenta, listo. Un objeto cae o tiende a mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Chau, listo. A lo sumo puede pasar que yo no entienda qué quiere decir eso. Ah, claro que sí. Pero después, una vez que lo entendimos todo lo mismo. ¿Sí? Por eso que Soledad muy bien decía, esto va para las ciencias naturales y para las ciencias sociales, sobre todo. Las ciencias sociales, sí, claro, que ameritan toda una cuestión de interpretación, sí, seguro que sí. Cada autor puede llegar a ser reinterpretado de diferentes maneras, sí. Sí, muy bien. Bueno, queda clara la diferencia entre un tipo de razonamiento y otro tipo de razonamiento. El deductivo y el inductivo. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Perfecto. Y eso también está bueno. Ah, ahora me copé. No, pero Dale. también digo que también plantea esto del valor de la observación.
en este estilo de ciencias inductivas, ¿no? De que no es absoluto, sino relativo, dependiendo de la teoría que elija el observador. Exacto. Exacto. Esta observación que decíamos nosotros de un singular, hoy se da ya en un marco de referencia teórico previo. No va el biólogo, el científico X a mirar una realidad así nomás a simple vista, ya va con un esquema de investigación, porque generalmente la ciencia que está llevando adelante él ya tiene toda una historia atrás, que él no puede desconocerla, por supuesto. Sí, muy bien, muy bien. Eso en la historia se ve muchísimo. ¿Mm? En la historia se ve mucho eso. No es lo mismo ir a analizar un hecho histórico desde el punto de vista de abrir abrir un juicio moral, una especie de tribunal, cuanto antes. Entonces, empiezo a investigar un hecho histórico, a ver donde encuentro la primera injusticia humana, ahí pongo el grito en el cielo. Esa es una. Y también puedo ir a investigar el mismo acontecimiento histórico, pero con una visión no tan crítica, moral, y de tratar de comprender por qué ese momento histórico se produjo así y no se produjo de otra manera. Hoy, por ejemplo, estamos muy bajo el criterio de interpretación histórica del primer ejemplo que dije, ¿no? Hoy estamos muy acostumbrados, y a los chicos en las escuelas se lo está acostumbrando mucho, a que la historia es un tribunal moral. Es decir, ¿qué se estudia en la historia? Las injusticias que cometió uno contra el otro. Y ahí parece que empezar y terminar la historia. Entonces, se ve, por ejemplo, la colonización de América nada más que como una masacre. Es una masacre de principio a fin. Una cosa que hay que olvidar, dar la vuelta, porque en realidad fue un genocidio, todas estas cosas, que en realidad cuando uno se pone a estudiar históricamente el suceso, no es tan así. Hay muchas otras cuestiones que no tienen nada que ver con un genocidio ni nada por el estilo. ¿Sí? Pero hay una prisa a abrir un juicio y a poner un malo y un bueno, ¿no? Se me ocurre. Cuando uno va a historiadores que toman el mismo hecho con mucho más seriedad, sin ir más lejos, los cronistas de la época, que fueron muchos, ¿no? En la conquista de América, por ejemplo. Y se da cuenta que la cosa no era blanco y negro, no era tan historieta. Era más complicada que los buenos y los malos, los buenos de un lado y los malos del otro, ¿no? Sí, claro que sí. Marcelo, puede ser entonces que por eso es peligrosa la palabra que tiene el texto de ella cuando dice interpretación, ¿o no? Porque No, a veces... peligrosa no. ¿Por qué decís peligrosa? No, en el sentido que parece que todo hoy en día, por ejemplo, en la historia es interpretación y está la Ah, interpretación del historiador, pero está la realidad sí. objetiva Sí. a la que se puede llegar. A mí no me pareció que lo que leía Como que se Soledad, reduce todo a interpretación. que se reduce todo. A interpretación, digamos, Ajá. subjetiva. Bueno, ahí es No, lindo. no sé si en el caso de ella, pero... Mm. Bueno, no, pero ya que salió lo planteamos, porque también esto se toca con la materia correlativa esta de tercero, que es nociología, ¿no? Nociología es correlativa a lógica. Bueno, ahí en lo que dice Matías, generalmente la filosofía ayuda, en la filosofía del conocimiento, se ayuda a distinguir entre lo que es un hecho y lo que es la interpretación de ese hecho. Hay un grave error actual, sobre todo en las ciencias sociales, a creer que todo es una interpretación y todo es una construcción. No, eso se llama constructivismo. Hay cosas que sí son de construcción y hay cosas que sí son interpretables, pero hay cosas que no son interpretables. Yo puedo interpretar cuál fue el fin que persiguió la corona española, las dos coronas españolas, Castilla y Aragón, cuando viene en el siglo XV a América. Yo puedo hacer una interpretación de eso, pero yo no puedo negar el hecho de que vinieron. Es como lo del vaso, ¿vieron el vaso a la mitad con agua?
Yo puedo decir un vaso, no tengo ninguno acá, un vaso que tenga agua a la mitad. ¿Está medio lleno o medio vacío? Bueno, es una cuestión de interpretación. Para Carmela puede decir, está medio vacío, y yo digo, no, está medio lleno. En realidad, los dos tenemos razón, porque lo estamos interpretando de distinta manera. ¿Se ve? Ahora, lo que no podemos negar es que yo tenga un vaso, suponete que yo tengo el vaso acá, ¿no? Que yo tengo un vaso en la mano, eso no se puede negar. No se puede negar. Entonces, sí, hay cosas que en la ciencia que son de interpretación y hay cosas que no son de interpretación. Claro que no. Ahí hay que hacer una distinción. Lo que pasa que, bueno, cuando uno se mete en el mundo de la interpretación, ve que es tan complejo, porque es muy complejo, que a veces el árbol te tapa el bosque. Por la complejidad de las interpretaciones te parece que entonces todo es una interpretación. No. Porque sin ir más lejos, eso de decir que todo es una interpretación no es interpretable, ¿ven? Eso se da como un hecho, ¿ves? Entonces ya la regla se contradice a sí misma. Sí. El interpretacionismo y el constructivismo cometen ese error de creer que todo es de una misma manera y no. Está bueno. Es lindo. Sí, yo lo dije porque justo las dos palabras, interpretación y construcción, están en el texto ese. Bueno. Está bien. Bueno, nos quedan 6 minutos. Voy a encarar un cachitito el último. Ya lo borré. Es los analógicos. ¿Sí? Los analógicos. Después tendría que dar un ejemplo yo inductivo, más filosófico. Pero no quiero dejar de entrar a ese. Bueno. Esto vamos a seguir la clase que viene también con el analógico. Lo quiero presentar hoy nomás. Bueno. El recurso de razonamiento analógico es muy usado en la filosofía y en la teología, que son las dos carreras que ustedes están estudiando. Muy usados. Tienen de común con los otros dos que parten siempre de cosas conocidas para llegar a cosas menos conocidas. En eso gozan de esta denominación de razonamientos. La analogía se da siempre entre dos cosas. Lo analogado siempre es una realidad frente a otra realidad, que se enlazan por este principio de analogía. ¿Cuándo dos cosas son análogas? Vamos a verlo. Bueno, podemos decir que son análogas cuando, siendo distintas, porque son dos cosas distintas, dijimos, ¿no? Son relativamente iguales. Es decir, bajo algún aspecto guardan una semejanza. Se parecen, en algo se parecen, tienen algo de común. Vamos a pensar, por ejemplo, ¿saben quién usaba muchas analogías? Jesús, Jesucristo. Jesucristo cuando predicaba, cuando enseñaba, usaba parábolas. Las parábolas del Evangelio son típicos casos de razonamiento analógico. Cuando Jesús usaba parábolas, estaba tratando de explicar algo que era desconocido para los oyentes, ¿no? Las parábolas generalmente en Mateo, supónganse que es donde más parábolas hay, en el Evangelio de Mateo, se dice las parábolas del reino. ¿Por qué? Porque Jesús está tratando de que entiendan qué es el reino de los cielos. Por eso que la mayoría de las parábolas Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza.
el reino de los cielos se parece a una mujer que está amasando harina. Los oyentes que Jesús tenía eran la mayoría labradores, cocineros, pescadores. Esta también es la parábola de la red, ¿no? Hoy el Evangelio de hoy es el tema de la red, de navega mar adentro, ¿no? Evangelio de hoy jueves. La pesca milagrosa. Como estos eran pescadores, les tenía que hablar de cosas de pesca para que entendieran a qué se parecía la pesca con el reino de Dios. Miren, ahí están las dos realidades. Son muy distintas, ¿no? Una red que se echa al mar con el reino de Dios son bastante diferentes, pero sin embargo, hay cosas que son parecidas. Jesús parte de cosas conocidas para el auditorio a cosas que son desconocidas para el auditorio. Los lleva de una cosa a la otra. En filosofía, decía yo también que usábamos mucha analogía, ¿sí? Es típico decir, por ejemplo, en filosofía, para explicar el acto y la potencia. ¿Han visto acto y potencia ya? Bueno, muchas veces se usa la siguiente analogía. La potencia es al acto lo que la materia es a la forma. Los dos binomios aristotélicos de acto y potencia, materia y forma. La potencia es análoga a la materia. ¿Por qué? Porque la materia es indeterminada, en Aristóteles, y la potencia también es indeterminada. La potencia como capacidad está determinada por su propio acto. Y a su vez la materia está determinada por su propia forma. Yo sé que esto amerita un poco más de tiempo explicación, ¿eh? Me falta un minutito y pico, ya hoy por hoy terminamos. La vamos a seguir el año que viene. La vamos a seguir la semana que viene, si Dios quiere. No, el año que viene no. ¿Sí? Bueno, lo quería dejar empezado esto. Acá también la conclusión es probable. ¿Se parece mucho el reino de Dios a una red que se tira al mar y hasta por ahí nomás? ¿Bajo qué aspecto se parece? Muchas veces a Jesús los discípulos después le preguntaban, che, explícanos la parábola del sembrador, que no entendimos nada de lo que nos quisiste decir. Se la tenía que explicar. ¿Está? Bueno, se va a cortar en unos segundos esto, ¿eh? En un rato subo todo a la plataforma. Si quieren volver a torturarse con esta clase. Bueno. Que tengan un buen final de semana. Cualquier cosa me consultan. ¿Sí? Bueno. Nada más por hoy. Gracias. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, Gracias. que sigan bien, ¿eh? Nos vemos.